Bueno, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a ver entonces los temas que nos faltan, que es la búsqueda y el manejo de archivos. Ya habíamos hablado de la ordenación. En la tercera actividad evaluativa o parcial, pues entonces deben incluir estos temas. Ya simplemente es con lo que ya se tenga, o que se supone que tienen ustedes ya en lenguaje C, adicionarles unas funciones de ordenación, búsqueda y manejo de archivos. Igual ya les ha enviado varios ejemplos al grupo para que puedan guiarse y tengan como base para poder continuar con el proceso de desarrollo de la solución. En algunos casos pues faltan unas pequeñas cosas. La idea es que eso se resuelva y le adicionen pues lo que falta. Entonces ya vimos o ya se habló de cómo ordenar información. Esa información que ustedes ordenan puede servir de acuerdo a la solicitud que se haga de los datos. Entonces, por ejemplo, uno de los puntos que les voy a solicitar es mostrar a los empleados activos en orden alfabético. Entonces ahí lo tienen que ordenar. Mostrar a los empleados inactivos, porque recordemos que podemos tener empleados pues, que están trabajando en la empresa y empleados que han sido retirados, de acuerdo pues a unas características que están en el enunciado. Entonces, también poder visualizar ese listado de empleados en orden alfabético y hacer la búsqueda de forma binaria de los empleados por el medio de la cédula o el documento. Para poder hacer la búsqueda binaria, entonces estos datos deben estar ordenados. Debe cumplir esa característica de que esté ordenada la información, de lo contrario no se va a poder hacer esa búsqueda por el método pues, que se solicita. Normalmente ustedes ya manejaron o ya trabajaron con la búsqueda lineal. Entonces la idea es que trabajen con la búsqueda binaria para poder hacer una solución que se podría mucho más óptima o más rápida. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir. Bueno, inicialmente entonces hablamos de lo que es la búsqueda o los métodos de búsqueda. Ya ustedes habían manejado una búsqueda secuencial o lineal, donde usted, necesitando un elemento, va recorriendo todo el arreglo. En esta búsqueda puede tener un arreglo en cualquier tipo de dimensión, 1, 2 o 3 dimensiones. La idea es que si usted necesita el elemento, pues pueda hacer ese recorrido hasta encontrar el elemento pues, que se desea. Entonces, cualquier método de búsqueda me va a permitir determinar si el elemento se encuentra o no, o sea, si yo lo tengo ya registrado o no como tal, y saber en dónde lo tengo ubicado. Entonces, si yo hago la búsqueda lineal, pues puedo recorrer cada uno de los espacios, digamos en el caso de un arreglo de 2, 3 dimensiones, cada uno de los espacios de ese arreglo, hasta que ya pueda decir que lo encontré. Normalmente la búsqueda lineal, cuando lo encuentra, él continúa buscando a pesar de todo, él continúa en ese proceso. Como continúa en ese proceso, entonces él va hasta el final del arreglo. Entonces, si el elemento está en la primera posición, pues bien, listo, ya lo encontró.
aunque él continúa en el camino, pues continúa. Hay que, o se debe pues en la aplicación decirle que cuando lo encuentre, ya pare. Pues de lo contrario, él seguirá buscando a pesar de que ya lo haya encontrado. Y pues hay que manejar muy bien esa información de que cuando lo encuentre le diga ya lo encontré y pues ojalá se salga pues de ese proceso porque pues si ya lo encontró, ¿para qué continuar? Entonces hay que manejar muy bien eso. ¿Qué pasa también cuando hay varios elementos? Cuando el elemento puede ser repetido, ¿ya? Entonces cuando el elemento puede ser repetido o puede estar varias veces en el arreglo, pues se encuentra el primero y él sigue buscando, encuentra el segundo y puede ser que el primero se pierda, ¿ya? Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, por el apellido, entonces le digo Morcillo, encuentra el primero, y si de pronto hay otro con el mismo apellido, encuentra el segundo, pero el anterior puede ser que ya se me pierda, entonces ya me toca hacer también un manejo de dónde voy guardando la información, si hay varios, o cómo lo voy a manejar. Entonces, no es simplemente hacer el método, sino también tener un manejo lógico de la información para gestionar esa información y poder tenerla presente o manejarla o cosas por el estilo. Entonces, esa búsqueda pues también va a tener unas características que permitan esa gestión de esa información. Un ejemplo, en este ejemplo pues se carga un arreglo de tamaño 10. Ese arreglo se carga con números a nivel pues aleatorio o random. Entonces tengo que crear el generador de números aleatorios. Entonces después llamo la función, entonces él comienza a guardar números aquí aleatoriamente. Después le dice ingrese el número a buscar y él comienza a buscar el número. Entonces aquí puede ser que la lógica no sea la más adecuada. Él hace el proceso, sí, pero entonces cuando lo encuentra, miremos que él va de 0 hasta el final, o sea, hasta 9. Él recorre todo el arreglo. Entonces, si él lo encuentra, le dice valor encontrado en la posición tal, pero él sigue buscando. Entonces, él compara la posición con el número y le va a estar sacando este mensaje. No existe. Vuelve y juega. No existe. No existe. No existe. Lo encontró. Valor encontró la posición tal. Ahora vuelve con la siguiente posición. No existe. No existe. No existe. Entonces, ahí en ese sentido, de pronto, no es tan óptimo la forma pues en la que pueda estar este tipo de solución. Entonces ahí es donde les digo que en el proceso, manejando una lógica, pues hay que tratar de generar una parada o que se salga, si lo encuentras, se salga de aquí. Y si no lo encuentras y después de recorrer todo el arreglo no lo encuentras, pues saque un mensaje no en esta parte, porque si no sacaría cada rato, no existe, no existe, no existe, sino que por fuera le diga el número no se encuentra en su información, alguna cosa por el estilo. Aquí simplemente entonces imprime el arreglo que generó pues con estos números de tipo aleatorio. Esta es una parada, get sharp, está simplemente esperando una tecla, cuando usted le da la tecla pues continúa o en este caso finaliza. Entonces para este caso él hace una búsqueda secuencial, va de posición en posición dentro de un arreglo de una dimensión buscando todos los datos. ¿Qué pasa en la búsqueda binaria? La cuestión de la búsqueda binaria es, primero, los datos deben estar ordenados. Si los datos no están ordenados, de acuerdo pues al criterio con el cual usted va a buscar la información, entonces no es posible aplicar el método. ¿Por qué? Cuando usted va a buscar la información que necesita, él normalmente coge el arreglo, y en este caso pues deben ser arreglos de una dimensión. Entonces él coge el arreglo, ubica cuál es la posición media del arreglo, mira si el elemento que está buscando
está allí o lo compara pues con el elemento que está allí y ¿qué hace? Si el elemento a buscar es menor a el elemento que está en la posición media, entonces quiere decir que el dato se encuentra por acá. Si el elemento que estoy buscando es mayor al elemento que está en la posición media, entonces está por acá. Cuando él determina hacia qué lado está, entonces cambia la posición de primero, medio y último. Entonces, en este caso, él parte el arreglo, o sea, que lo parte a la mitad. Por eso se llama binario, porque él va haciendo eso, va partiendo a la mitad el arreglo en arreglos más pequeños o subarreglos. Entonces vuelve y hace lo mismo con el siguiente subarreglo. Mira cuál, el dato que está en la mitad, mira a ver si es mayor o menor al que estoy buscando, y vuelve y hace lo mismo, vuelve y lo parte, y otra vez, hasta que ya pues encuentra el elemento. Entonces cuando ya el primero es igual a medio y al último, entonces de alguna manera ya encontró el elemento que necesitaba. Entonces él tiene un arreglo de una dimensión y lo va partiendo, entonces por eso son subarreglos, o lo va partiendo pues a la mitad, y a medida que lo va partiendo, pues entonces sigue haciendo el mismo proceso. Es como el arreglo lo parte en dos, entonces por eso es una búsqueda binaria. Pero entonces, para este caso es obligatorio, primero que el arreglo sea de una dimensión, para poder tener los elementos de esa manera, y además de eso, los datos deben estar ordenados, para poder yo comparar, para poder yo decir, este dato es mayor que o menor que, entonces resulta que si hago esta comparación para yo poder saber si voy hacia un lado o hacia el otro, pues me toca tener la información ordenada. De lo contrario, no me va a servir. ¿Ya? Entonces, aquí eso es obligatorio. Datos ordenados en un arreglo de una dimensión. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo tiene unos errores, así que ustedes los deben mirar, porque son errores de tipo de escritura y otras cosas. Entonces, ya les he dicho, no pueden tragar entero, porque usted puede encontrar el ejemplo así, y si usted no lo revisa, si no lo analiza, etcétera, entonces puede ser que esté bien escrito, pero hay errores lógicos, ¿ya? Como puede ser errores de escritura errónea, que pasa en este caso. Hay errores de escritura. Entonces lo que está haciendo aquí es un arreglo de una dimensión de 30 elementos, y lo que va a hacer es ingresar los datos, y después él va a hacer la búsqueda de la información. Entonces tienen que mirar esa forma. Entonces miren, vamos a ir a esta página que me muestra de una manera gráfica, como ya lo habíamos visto con la ordenación, como el trabajo. Vamos a ver si carga. Bueno, listo. Entonces miren, aquí muestra la búsqueda binaria y la búsqueda secuencial. Él está buscando el número 37, entonces en este caso él va partiendo y hasta que lo encuentra. En este caso él sigue buscando uno por uno, hasta que lo encuentre. ¿Ya? Entonces, en el caso de la secuencial, a pesar de que está ordenado, él no sabe dónde está el elemento, realmente en qué posición se encuentra, porque no sabe cuántos elementos hay exactamente aquí. Entonces él comienza a comparar uno por uno. En el mejor de los casos, pues está en la primera posición, lo encontró y rápido. Si está en la primera posición, pues el binario seguirá buscando, ¿ya? En el peor de los casos, la búsqueda secuencial, el elemento es el último, al que quiero acceder o al que estoy buscando es el último. Entonces, mientras este ya lo encontró, este seguiría. Claro, cuando son pocos los elementos, cuando la cantidad de información es baja, pues no hay tanto problema. Ya cuando la cantidad de información es
bastante grande o amplia, ahí sí se puede generar inconvenientes, porque de aquí a que la búsqueda secuencial llegue a ese elemento que necesito, puede tomar mucho tiempo. Mientras que la binaria, pues como va cogiendo un arreglo grande y lo pone en arreglos más pequeños, pues podría encontrar realmente la información de una manera más rápida o adecuada. Entonces, por eso, para algunos casos se recomienda la búsqueda binaria. La otra cuestión es realmente, si usted tiene los elementos ordenados, lo puede buscar y listo. Pero si no los tiene ordenados, pues ahí va a estar el complique. Hay que analizar muy bien si vale la pena ordenar la información para hacer ese proceso o es mejor seguir con la búsqueda secuencial. Igual lo mismo, si por ejemplo, si yo voy a buscar las personas que viven en el barrio Naval, por ejemplo, entonces resulta que esta búsqueda binaria no me va a servir, porque es que pueden haber muchas personas que vivan en el barrio Naval y este me puede ser que me encuentre a uno solo, ¿ya? Y ahí no me sirve. Entonces, de esta manera, ese tipo de búsqueda no va a ser la que yo necesito. Mientras que en la secuencial me sirve porque él va buscando uno por uno. Entonces, cuando encuentra a alguien de ese barrio, pum, lo puedo ir guardando en otro lado y continúo. Encontré otro, continúo. Ahorita un minutico. Eh, bueno, entonces, esta forma, cuando yo voy a necesitar posiblemente datos que se repiten, como por ejemplo el barrio, porque pueden haber muchas personas que viven en el mismo barrio, como por ejemplo podría ser un apellido, como por ejemplo podría ser ciudad donde nació, cosas así, pueden haber muchos, y yo posiblemente necesito esa información para generar datos estadísticos o cosas por el estilo. Entonces, eso me puede servir mejor una búsqueda secuencial. Entonces, hay que analizar muy bien qué procesos se van a hacer, de qué manera se van a hacer, para poder escoger el mejor método. Entonces, en esta página, pues, ve que les muestra y les explica, pues, cada una de las formas de cómo se hace cada uno de esos procesos. Entonces, estaban los dos métodos de búsqueda, la secuencial y la binaria. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? Ok. Bueno, entonces, eh, este ejemplo de la búsqueda binaria, ya se los envié también al grupo. Igual vamos a volverlo a quitarle, no, volverlo a enviar. Y a veces se olvidan de que se envió la información. Disculpan la lentitud, un poco demorado el inconveniente con el internet y sobre todo que pone pesado con la gran cantidad de información que podemos estar manejando. Bueno, entonces voy a mandarles nuevamente todos los datos. No permite este no, esto no. Bueno, a ver. Listo. Vamos a enviarles nuevamente todo, igual, por si alguna cosa, entonces descarguen la información.
Bueno, entonces vamos a continuar entonces. Ya hablamos de la búsqueda, entonces vamos a pasar a el manejo de los archivos. Estábamos hablando de este ejemplo. Este ejemplo pues simplemente es un arreglo de números. Un arreglo de números. Y entonces aquí pide el dato y comienza pues a partir a la mitad del arreglo para saber cuál es la posición de la mitad. Y aquí entonces si encuentra el dato pues ya termina. Y entonces va comparando si el dato que está en esa posición es mayor al dato que estoy buscando o si es menor y vuelve a hacer lo mismo, parte la regla. De esta manera pues hace esa búsqueda. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de el manejo de archivos. La cuestión del manejo de archivos, es que la información siempre pueda yo tenerla a mano y pues que yo la pueda mover, que yo pueda tenerla en el disco duro, en una memoria, en la nube. Igual esa información pues pueda estar disponible. En lenguaje C se recomienda trabajar con la creación de archivos de tipo texto, pero archivos con formato TXT, que es el archivo de tipo texto más básico, es el más básico, es el de menos peso, el de menos características, entonces va a ser el más fácil de manejar. ¿Cuál es la idea con los archivos de tipo texto? La idea con los archivos de tipo texto o TXT es que de alguna manera u otra me permita poder manejar esa información de una manera mucho más liviana. ¿Por qué? Resulta que ahí yo puedo tener una cantidad de registros que puede ser pues bastante, pero el archivo de tipo texto no se va a congestionar, o sea, no se va a poner muy pesado o muy grande, porque los archivos de tipo texto o archivos planos, también como le conocen, son archivos muy livianos, que solamente va a tener la información sin ningún otro tipo de característica, digamos, tipo de letra, tamaño, negrilla, nada de eso. Entonces, estos archivos son los más básicos y pues que se manejan de forma muy fácil. En este momento muchos sistemas de información trabajan con ese tipo de archivos por su tamaño, por su facilidad de acceder a ellos y demás. Un ejemplo muy básico es el manejo de la nómina. La entidad crea en un archivo de texto su nómina, o sea, el listado de trabajadores o empleados con ciertas características o cierta información, incluido el valor a pagar. Y esa información, ¿a quién se la mandan? Se la mandan al banco. Pero el banco normalmente le dice a la empresa cómo necesita ese archivo plano. Entonces le dice, vea, yo lo único que necesito ahí es el número de documento, el número de la cuenta de banco, el banco a la que pertenece la cuenta, el tipo de cuenta, si es corriente o ahorros, y el valor a pagar. Ya. Entonces, la entidad tiene que generar un archivo de esa manera, enviárselo al banco, el banco lo sube a su sistema de información, el sistema lo procesa y listo, hace el pago o genera la dispersión. Si hay algún error en el archivo, pues automáticamente se para todo el proceso. Y entonces puede suceder que no hay pago para nadie. ¿Por qué? Pues porque algún error se cometió en los datos. Se pasó alguna información que no era, el banco no existe, el número de cuenta no fue encontrado, el número de cédula está mal escrito, cositas por el estilo. Entonces, de esa manera, automáticamente pues se puede parar el proceso y toca corregirlo nuevamente todo pues para poder hacer el proceso correspondiente. Entonces, de esa manera,
puede darse la posibilidad de que eso se presente. Y pues los objetivos principales es poder tener permanentemente la información. ¿Qué pasa en estos momentos con lo que hemos venido trabajando? Usted llena las matrices o los arreglos de datos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en la actividad, ustedes meten información, tienen 20, 30 empleados, hacen los procesos, etcétera, pero usted se sabe la aplicación. ¿Qué pasa con esos 20 empleados? Se borran, porque en este momento no están siendo guardados en ningún otro lado. En este momento la información es de tipo volátil. Al momento en que se cierra la aplicación, o por ejemplo hubiera un problema eléctrico o hasta un bloqueo del computador que se le toque desconectarlo, se pierde la información. Entonces, ahí la idea es que si usted lo guarda en un archivo, la información esté allí. Lo otro es que se puede manipular una gran cantidad de datos, muchos registros sin que el archivo se vuelva muy pesado o inmanejable, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es un archivo plano y es con pocas características, con pocas dificultades, entonces no va a ser demasiado grande. También presenta independencia entre los programas, como les decía, lo genera la empresa. La ideal es que tenga un formato que le pida a la otra entidad o en este caso el banco, y entonces usted manda el archivo y allá lo procesa sin problema. Estos archivos de texto o TXT que usted puede abrir en el blog de notas, como les decía, por ser tan livianos, por ser eh, lo mínimo complejos, las aplicaciones no tienen inconveniente para aceptar esa información. Que no pasa, por ejemplo, digamos, hasta con Word. Word tiene que colores, que tipos de letra, que, bueno, una cantidad de características, y usted cuando lo pasa de una plataforma a otra, a veces falla. Se desconfigura o le muestra un poco de cosas que no son, etcétera. Entonces, eso pasa pues con algunos archivos entre programa y programa. La ventaja en los archivos de texto o los archivos planos es que es muy fácil este tipo de información. Y pues que usted lo puede tener en cualquier soporte externo, en la memoria, lo puede tener en un disco duro portable, lo puede tener en su drive o en la nube. Entonces miren que eso pues le da muchas ventajas y pues como les digo, como no son grandes, realmente no se genera una gran cantidad de, de bytes o de bits. Entonces eso soporta pues sin problema usted tenerlo, llevarlo a cualquier punto. En C, entonces, ¿qué se maneja? En C, pues debe tener una librería que es la que me va a generar o a controlar la información con unas clases que son las que van a encargar de las operaciones entre los archivos, principalmente lectura, escritura o lectura y escritura. Entonces, de esa manera, estas clases se les va a crear unos objetos, o sea, una copia de la clase para yo poder trabajar sobre el archivo. Y ahorita miraremos entonces cómo genera esa información. Pero entre las operaciones que debo tener en cuenta y que no puedo olvidar es que el archivo siempre debe ser abierto al principio, antes de trabajar con él. Abro el archivo, hago los procesos, guardo la información o la extraigo de él, etcétera, y cuando ya termino la debo cerrar. Entonces está open para abrir el archivo y hacer todas las actividades, y cuando ya termino, close. Si no utilizo estas funciones, no voy a poder trabajar en el archivo. Y si utilizo una de las dos, puedo obtener un error. Si abro el archivo y no lo cierro, cuando lo quiera volver a abrir, me genera un error porque ya está abierto. Entonces ahí ya tengo problemas. O si no lo abro y lo quiero cerrar, pues también me da un error porque el archivo ya está cerrado. Entonces hay que tener cuidado y trabajar con estas funciones. Entonces aquí pues un ejemplo corto. Esta es la clase, el archivo. Entonces le digo, abra el archivo. Entonces cuando él lo abre, me permite guardar información. En este caso simplemente son 3 líneas de texto, que es lo que él va a guardar. Él guarda la línea de texto, ¿por medio de qué? De la copia de la clase
que me permite eso, ¿ya? Entonces, él crea la copia y por medio de esa copia le digo, abre el archivo y mando la información al archivo que le indiqué aquí. O sea, yo el archivo lo puedo llamar como yo quiera. Aquí le estoy llamando datos.txt, pero yo le puedo colocar el nombre que quiera, pero igual, ojo con los nombres muy largos, con los caracteres especiales, con espacio, entonces es mejor tratar también de manejar esa información como lo hacíamos o como lo hacemos con las variables. Entonces, abro el archivo, hago una operación que en este caso es guardar información y cierro el archivo. ¿Listo? Acá hay otro ejemplo donde se abre un archivo, miren que este datos es diferente al de acá, por la D mayúscula ya es diferente, y hace lo mismo, entonces comienza a guardar información. Entonces él guarda unos datos de un número y comienza a mostrar el número en decimal, en octal. Entonces miren que él comienza a ver unos procesos y a guardar esa información. Entonces esto es un ejemplo básico. Ahorita miraremos un ejemplo un poco más complejo. Lo otro que debemos tener en cuenta es cómo yo abro el archivo, de qué modo o de qué manera el archivo va a ser abierto, para qué. Entonces tengo estas opciones. Entonces yo le incluyo estos parámetros para yo poder indicar de qué manera es que yo voy a abrir el archivo y de qué manera voy a hacer utilización del mismo. Entonces aquí abro el archivo para añadir información. Con esta abro el archivo para poner un apuntador al final del archivo. Con esta le estoy diciendo que estoy abriendo el archivo para lectura. O sea que solamente puedo acceder a sacar la información de allá, o sea que no puedo ingresar información. Aquí estoy abriendo el archivo para escritura y sí le estoy mandando información. Esta es, si el archivo existe, entonces ya suspende la operación, o sea que cuando él va a abrir el archivo y ahí a crearlo, si ya existe, le diga que no puede abrirlo porque ya o crearlo porque ya el archivo existe. Y eso pues puede ser útil o necesario cuando de pronto ya se crea, digamos, una nómina. No es realmente adecuado permitir que se vuelva a crear otro archivo de nómina, ¿ya? Puede haber algún fraude, puede haber algún inconveniente, puede darse un doble proceso de pago, cosas así. Entonces a veces hay que tener cuidado en ciertos procesos o en ciertas actividades u operaciones de cualquier empresa para evitar que pues, vaya a presentarse inconvenientes. En este caso, para este parámetro, él crea el archivo, pero si existe uno con el mismo nombre, entonces él suspende la operación. O sea que él le dice pues que no va a poder hacerlo porque ya está ese archivo. Y este es el que les recomiendo para el trabajo o para lo que van a hacer. Él crea el archivo, pero él va y mira. Si el archivo existe, ya, con el mismo nombre que usted está creando, entonces él borra ese archivo y crea el nuevo. O sea, en conclusión o en resumen, él lo que hace es sobreescribirlo. Entonces él lo que hace es, va y mira, ya existe uno, entonces como lo borra y crea el archivo con el nombre que ya tenía, pues eso es sobreescribir el archivo y manda la información nueva. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la actividad? Si usted tiene 20 empleados, guarda los 20 y solamente le dice pues que operación de escritura, entonces puede ser que él comience a mandar y comience a guardar datos que posiblemente no sean lo más adecuados porque ya hay datos allí, entonces podría generar un conflicto. Si usted le dice que los añada, pues también resulta que él va metiendo datos y usted tiene 20 y ya eso va a tener 40 en el archivo. Resulta que no son 40 empleados, entonces eso también hay que tener atención en ese sentido. Entonces, para este caso, él crea el archivo y sobreescribe.
la información. Entonces usted tiene 20, contrató 2 o echó 3, etcétera. Entonces la cantidad que le queden son las que va a guardar en el archivo. Entonces por eso es como lo más recomendable. Y pues la última es con parámetros para operaciones binarias. Normalmente yo puedo tener ciertas operaciones de lectura donde yo pueda manejar o mirar el archivo, ¿ya? Donde se recomienda pues la estructura mientras, y él va al archivo y comienza a mirar la información, a extraerla, y usted la debe guardar en algún lado. Entonces, cuando él extrae la información, él cuando ya llega al final, él ya para. O sea, se le coloca una condición para que él sepa que hasta ahí ya debe llegar y extraer la información. Entonces, cuando yo extraigo la información, es la recuperación de esos datos que están en el archivo. Entonces, en el caso de la actividad, ¿qué pasa? Ustedes guardan en el archivo programadores, diseñadores, analistas, jefes de proyectos. Cada uno de ellos tiene un piso, ¿cierto? Un piso X, pero también tienen un cubículo, ¿ya? Acuérdense de fila y columna. Cuando yo lo guardo allá y lo quiero recuperar, tengo que saber en dónde lo voy a ubicar, a qué piso pertenece, porque es el empleado con el cargo tal. Entonces, si es analista, ¿qué piso es? Ah, es el piso 3. ¿Y en dónde lo tengo ubicado? ¿Cuál es el cubículo en el cual él está? Entonces, miren que ahí me toca conocer a qué piso pertenece y cuál es el cubículo que es fila y columna. De esa manera, yo cuando recupere, lo pongo donde debe ir. No tiene por qué un programador estar como jefe, o no tiene por qué haber un analista estando como programador. Entonces ahí no habría concordancia. Entonces por eso se debe mirar muy bien de forma lógica cómo hago la recuperación de la información. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo con este parámetro. Aquí él le dice que si el archivo, recordemos no replace, si existe uno con el mismo nombre, entonces la operación se suspende, o sea que pues, genera un mensaje de error. Él viene, entonces archivo file, o sea, generó un error. Entonces, si genera el error, pues le dice que no se pudo hacer eso. Si no, pues entonces él va al archivo y pues comienza a mirar la información y a generar pues el proceso que se le está pidiendo. Y lo mismo de siempre. Miren que yo debo hacer, en este caso, pues él crea el archivo y lo abre. Y por acá, pues entonces yo le digo que lo cierre. Entonces, no se pueden olvidar, pues, que después de utilizar el archivo, pues tienen que darle cerrar, porque si no, pues genera algún inconveniente. Y pues también podemos tener otro tipo de fallas para que produzca pues el mensaje y mirar a ver si él continúa o de qué manera continúa. Entonces, en el siguiente ejemplo, tenemos el archivo. Si hay una falla, pues genera el error. Si no, pues entonces él puede generar una copia y la idea es que no cree otra copia. Cuando él vuelva, él va a generar otra copia, pues le diga, no, ya la copia está creada. Entonces miren que este tipo de cosas pues pueden darse de acuerdo pues a esa necesidad. Y pues lo mismo, aquí está generando unas actividades de acuerdo a unas características y a unos parámetros. Bueno, vamos a mirar entonces el ejemplo o los ejemplos del lenguaje C. Entonces vamos a darle una esperita que abra. Este es uno y ahorita miramos este. Miren, este ejemplo pues está en la librería
Entonces tenemos el objeto para guardar información, tenemos el objeto para recuperar información. Usted a este objeto le puede llamar como usted quiera, son como decir variables, ¿ya? Es una copia de estas clases, lo pueden llamar como quieran. Aquí hay unas variables, son las variables normales, ¿ya? Un momento, permítame un minutico. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, aquí tengo unas variables. Entonces, con esta variable, entonces vamos a generar las pruebas. Entonces, estos datos son los que vamos a usar para guardar la información. Entonces, miren, entonces le digo, creo la copia de la clase. Con esta copia, entonces le digo, entrada.open, entonces abra el archivo, lo llamo datos empleados, y aquí le pongo unos parámetros. Entonces, miren, que este está diciendo que el archivo es de escritura y va a añadir información. Miremos a ver acá. Entonces, miren, operación de escritura y operación de añadidura. Entonces, yo le puedo colocar todos los parámetros que yo necesito, que sea conveniente. Aquí le digo, si la entrada falla, o sea, si hay algún problema en la creación, apertura del archivo, entonces pues genera un error. Si no, pues entonces que viene y hace, pide los datos. Estas son las variables que ya tenemos acá arriba, nombre, apellido, código, sueldo, entonces pide los datos. Y después coge esos datos y los manda al archivo. Y lo está mandando al archivo, para guardarlo en el archivo. En el orden en que yo los guarde, en ese orden yo debo poder recuperar la información para poder tener que haya pues una concordancia entre la información. ¿Listo? Y pues finalmente close. Entrada close para cerrar el archivo. Y aquí de salida es para recuperar la información, entonces le digo que abra el archivo. Este es de lectura, parámetro de lectura, y mira lo que le hace. Él coge con el objeto y recupera. O sea que él va mirando, esta es la condición que se genera en el mientras. Entonces él va mirando y cuando ya no encuentra nada, entonces ya sabe que es el fin del archivo. Y entonces él va encontrando código, nombre, apellido, sueldo. Entonces él va encontrando. Cuando va pasando, pues va encontrando. Entonces vamos a mirar cómo funciona. Ah, bueno, lo otro es, aquí no se ha creado todavía el archivo de texto. El archivo de texto no está. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Entonces, miren, entonces, listo, datos del empleado, código, apellido, nombre, salario. O sea, con ingresando, entonces yo le puedo decir que sí. Entonces vuelvo y me pide. Entonces ya con este primero ya tienen que haberme creado el archivo. Aquí estamos. Datos empleados. ¿Qué tiene datos empleados? Hasta que no cierre el archivo no me va a mostrar nada. Como todavía está abierto, entonces no me muestra la información. Entonces, otro empleado. Entonces, si le digo desea continuar, no. Entonces ahí ya debe cerrar el archivo. Entonces, miren, él me muestra los datos que ingresó, los datos que están guardados, y entonces ya cierra el archivo. Entonces, como ya lo cierra, ahora miren, me muestra lo que está. Entonces, miren que un archivo de tipo texto, mira, apenas pesa 1K, para este caso que solo tiene estos dos datos, igual él no va a ser tan
tan pesado, tan grande. Y mire, con el blog de notas. Con el blog de notas yo lo puedo revisar. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos acá tenemos añadir. Entonces, como acá le digo yo que me añada, entonces, cuando yo vuelva y meta datos, él simplemente va. Mire que puedo poner otra vez el de código 1. Me dijo que sí. Código 2. Desea continuar. Entonces, aquí, cuando yo le dije que no, entonces ya él debería haber guardado la información. Miren, ya me adicionó. Miren, entonces tengo los código 1, código 2, código 1, código 2, con otros apellidos, ¿no? Entonces miren que eso pues es una inconsistencia. Si son nuevos empleados o algo así, pues deberían haberse borrado estos de acá arriba o mirar cómo usted lo maneja, porque de esa manera pues no es la más adecuada. ¿Ya? Ahí ya se sale. Entonces, esos son los datos que finalmente van a quedar. Entonces, ahí hay que tener pues algo de atención y manejo de esa información. Por eso, entonces, si yo los guardo de esta manera, ya, código, nombre, apellido, sueldo, de esta manera los debo recuperar, código, nombre, apellido, sueldo. Entonces, en el caso pues de la actividad, pues son muchos datos, pues tengo que tratar de recuperarlos igual. Pero entonces vamos a mirar otro ejemplo más complejo. Entonces, miren, aquí tenemos una estructura, tenemos un arreglo de estructuras, un arreglo de una dimensión de tipo estructura, que sería con 3 estructuras, o con de tamaño 3, unas variables, unas funciones. Entonces tengo la función registrar empleado, mostrar datos de aplicación y mostrar datos de archivo. Al registrar el empleado, entonces y después mando estructura punto cédula, estructura punto nombre. Entonces, como ya hemos venido trabajando en información, entonces voy a mandar los datos al archivo. Voy a mostrar los datos de la aplicación, lo que tiene aquí el archivo, y voy a mostrar los datos que tiene el archivo como tal. ¿Qué es lo que pasa aquí también? Tenemos adicionar datos. Él solamente aguanta 3 empleados. Se supone que el arreglo es de tamaño 3, o sea que él va a aguantar solo 3 empleados. Aquí yo registro los 3 empleados. ¿Ya? No hay problema. Yo registro los 3 empleados. El problema puede ser acá. Cuando yo los muestro, me muestra los últimos que yo haya guardado. Porque esto es lo que me llena cuando llego acá. Pero ¿qué pasa en este caso? Estos datos de acá. Resulta que si yo tengo 6 o 5 datos, él recupera todo lo que está en el archivo, pero la capacidad del arreglo no es suficiente para guardar todos esos datos. Entonces ahí se bloquea o ahí va a haber un error. ¿Ya? Entonces, en este caso, de esta manera como está, va a terminar generando un inconveniente. Entonces, aquí el error es de tipo lógico, porque es que solamente hay para 3 empleados y él recupera los que hay en el archivo. Y si en el archivo hay 10, esto aquí genera un inconveniente porque se sale del rango. Entonces, vamos a mirarlo. Vamos a mirar, entonces, miremos. Mostrar datos de la aplicación, pues no va a haber nada. Está todo en 0. Ahí le di 2 veces y se parrandió, como dicen. Volvamos a mirarlo. Ingreso de datos, bueno, datos de la aplicación, no hay nada. Datos del archivo,
tampoco hay nada. Entonces miren que ni siquiera lo ha creado, error al abrir el archivo. Ese es otro proceso. Es ingreso de datos. Entonces él me va a mostrar o me va a pedir los 3 empleados. Es código 1, el otro empleado, código 2 y el código 3. ¿Desea revisar otro proceso? Sí. De los datos de la aplicación, los que acabé de guardar, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver si ya me creó el archivo. Entonces miren, nómina txt2, ese es el archivo nómina2.txt, nómina2.txt, o sea que ya creó el archivo. Entonces vamos a ver si tiene algo. Sí, ya los guardó. Entonces mire que ya tiene los 3 que creé. ¿Lo que quiere decir? Que si ya tiene los 3 y le digo mostrar datos del archivo, pues me muestra los mismos datos, los que ya tengo allá guardados. ¿Ya? Entonces vamos a salir de aquí. Entonces, otra vez volvemos y lo ejecutamos. Entonces, en este caso todavía tiene los datos porque lo recupera. Ah, bueno, estos son los datos de la aplicación. No hay nada porque no he ingresado nada, pero los datos del archivo sí deben estar. Eso es lo que él tiene en el archivo. Entonces, estos datos, ingreso otros datos. Entonces, esos datos, vamos a mirar el archivo. Mírenlo. Ya tenemos 6. Ya tenemos 6 empleados. ¿Mm? Entonces, si yo le digo los datos de la aplicación, son los últimos que acabé de guardar. ¿Sí? No hay problema. Ahora, si le digo mostrar datos del archivo, ahí se parrandea. ¿Por qué? Porque es que la capacidad que me da la aplicación son 3. El tamaño que se tiene es 3. Es el tamaño máximo que me permite. Es el tamaño por el que he estado trabajando. Ya, 3. Pero como él recupera todo lo que haya en el archivo y lo trata de guardar, en este caso en el arreglo, ya, entonces inmediatamente aquí, bailas. Entonces, miremos ya. Datos del archivo, ahí se fregó. ¿Bien? Claro, porque es que él está saliéndose del rango. Su rango son 3 y le estoy tratando de enviar 6. Entonces ahí va a paila. Entonces, de una genera el inconveniente. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que mirar o la sugerencia es trabajar con, en vez de adicionar, que trabajen con trunk. O sea, que trabajen con la opción de sobreescribir. Entonces, se borra lo que está allá. Entonces, ahí ya usted no tiene problema. Si quita, si pone, si hay nuevos empleados. Claro, en este caso usted al principio no guardaría. Al principio lo que usted haría es recuperar la información. Como tenemos acá, lo primero que usted haría es recuperar la información, recuperarla para ubicar los empleados que usted ya tenga en las posiciones correspondientes. Cuando ya los recupera, entonces usted comienza a hacer lo que tenga que hacer, registrarlos, ascenderlos, degradarlos, echarlos, etcétera. Y cuando termine, entonces usted al final, por acá le dice guardar todo, entonces ahí ya boom, manda todo para allá, coge todos los arreglos y comienza a mandar todo al archivo. Así que lo nuevo es lo que queda, todo lo que usted haya hecho ya acá arriba, ya queda guardado cuando usted finalice. Claro, ¿cuál puede ser el otro inconveniente? Pues digamos, en un caso extremo, hay un coche de energía, pues se le perdió todo lo que hizo.
porque como usted no llegó hasta el final, que era guardar datos, entonces pues ahí sí, pues bueno, dolería, como dice. Pero pues es la recomendación, ¿listo? Entonces estas son las formas en las que ustedes pueden trabajar, ¿listo? Preguntas, aportes, ¿me escucho? Bueno, voy a dejar de grabar, permítanme dejar de grabar, muchas gracias. A ver.